de los propósitos de Dios al crear la familia fue extender su reino. Él quería que los padres fueran el medio para desarrollar una próxima generación, una generación que le honre, una generación que ponga en alto su nombre. Bienvenidos al estudio de hoy. Estamos en el tema general, la familia cristiana, y justamente hoy corresponde hablar sobre el papel de los padres en el hogar. En estudios anteriores hemos estado hablando del papel del hombre como esposo y de la mujer como esposa. Y debemos entender que aun cuando el esposo es llamado a ser el líder, a ser el primero, a ser la cabeza en la educación de sus hijos, ambos tienen la misma responsabilidad en esta noble tarea. La asignación o el papel de los padres hacia los hijos está descrito en Efesios 6:4, que dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje hay tres elementos que haremos bien en considerar. En primer lugar, debemos evitar desanimar a nuestros hijos. En el pasaje paralelo, en Colosenses 3:21, dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos para que no se desalienten. Debemos recordar que el contexto en que Pablo escribió este pasaje era bajo el Imperio Romano, y justamente en ese imperio los hijos eran considerados de poco valor. Es más, muchos eran abandonados, muchos eran incluso asesinados porque no eran bienvenidos o no querían ser recibidos en la familia. Así que en este contexto, Pablo hace el llamado a ambos padres a no provocar a ira a vuestros hijos. Y como padres, ¿cuál es la manera que podemos hacer esto? Una forma como podemos evitar que los hijos se llenen de ira, se llenen de enojo por nuestra causa, es estableciendo reglas claras y precisas para nuestro hogar. Y definitivamente cuando nosotros hacemos eso, nuestros hijos pueden crecer en un ambiente que conoce, que sabe, que tiene límites y que conocen perfectamente qué es lo que busca, hacia dónde va esta familia. El segundo elemento que vemos aquí es que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Establéceles límites correctos y ellos sabrán obedecer. El segundo elemento es que dice: criadlos en disciplina. ¿Qué significa criarlos en disciplina? Criarlos en disciplina significa modelarles un estilo de vida. Esa palabra traducida ahí como disciplina significa literalmente educación o formación. Por cierto, de ahí se deriva la palabra pedagogía. Eso significa que cuando Pablo dice criadlos en disciplina, era el proceso de transmisión de valores, era el proceso de transmisión de reglas y conocimientos para hacer que ese niño se convirtiera en una persona apta para ejercer sus deberes cívicos en la sociedad. En otras palabras, era el proceso de transmitir un estilo de vida para la próxima generación. Nosotros sabemos, los que somos padres, sabemos que la mejor forma para enseñar a un hijo es a través del ejemplo. Recuerden, nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Curiosamente, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Hay
dos formas o tres formas como nosotros podemos influenciar a los hijos, pero dos son las más importantes. Lo que decimos, lo que les mandamos a hacer, pero más importante todavía, lo que nos ven que nosotros hacemos. Y esto es sumamente importante, precisamente porque Dios quiere que nosotros perpetuemos su reino sobre la tierra. Dios quiere que nosotros desarrollemos una próxima generación que honre su nombre. Nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de una promesa generacional y precisamente nos ha estado explicando acerca de cómo la bendición de Abraham, la bendición que vino sobre sí, él la pudo transmitir hacia sus hijos. Es decir, nosotros como líderes, como cabeza de hogar, nosotros los hombres en el hogar somos responsables de modelar un estilo de vida que honre a Dios y que a la vez transmita valores, principios y reglas para la próxima generación. De hecho, se ha establecido que el cerebro de los niños se desarrollan casi por completo. Toda su programación, toda la forma de cómo ellos van a hacer el resto de la vida se ha formado aproximadamente alrededor de los 7 años. Y es en ese periodo primero donde ellos aprenden justamente por imitación. Dios es tan sabio que cuando nos creó, puso en nuestro cerebro, en esas primeras etapas de nuestra vida, una gran cantidad de unas células, de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo justamente lo que hacen es aprender por imitación. Por lo tanto, padres, madres, somos responsables a modelar un estilo de vida, insisto sobre esto, que honre a Dios. Porque en la medida en que nosotros vivamos siendo dignos de nuestro Dios, nuestros hijos van a aprender de igual forma a honrar a su Creador. Así que luego Pablo dice que los criemos en amonestación del Señor. La palabra griega traducida como amonestación quiere decir instrucción o advertencia, amonestación, literalmente. Esto denota que el padre, después de dar el ejemplo, que el padre después de modelar un estilo de vida, ahora está listo para enseñarle a su hijo a través de la expresión verbal. Esta es la forma como Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos. Hay 3 ejemplos que voy a tomar para que ilustran precisamente esto que estoy diciendo. En primer lugar, Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué Dios le estaba diciendo esto al patriarca? Precisamente porque atrás de él venía una nueva generación que iba a ver, que iba a observar y que iba a aprender. Por lo tanto, Dios quería, a este momento todavía su hijo no había nacido, Dios quería que Abraham aprendiera a vivir dependiendo de Dios, que Abraham aprendiera los principios, los valores de un fiel seguidor del Dios verdadero. Y eso lo podemos pasar a nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos y vivamos teniendo a la Escritura como nuestra regla de fe, como nuestra regla de conducta, para que seamos perfectos, como dice el apóstol Pablo. Y una vez nosotros seamos enseñados, moldeados por la palabra de Dios, entonces vamos a poder modelar un estilo de vida a nuestros hijos. Vamos a ser perfectos para que los que vienen atrás de nosotros, es decir, nuestros hijos, vean y aprendan.
Una segunda ilustración, un segundo ejemplo que refuerza lo que venimos diciendo está dado en la enseñanza, en la instrucción que Dios le dio a Israel cuando estaban entrando a la tierra prometida. Y está descrito en Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán sobre tu corazón. Cuando esas palabras estén sobre tu corazón, entonces vas a estar listo para enseñar. Dicho de otra manera, Dios quería que su palabra estuviera sobre la vida de los padres, estuviera gobernando la vida de los padres. Cuando la palabra de Dios está rigiendo nuestra vida y determina qué es lo que nosotros hacemos, entonces hasta ese momento estamos listos para enseñar. Y este es exactamente el mismo principio que Pablo describe en Efesios. Criarlos en disciplina, criarlos con el ejemplo, y luego entonces pasa a enseñarles con la palabra. Y un tercer ejemplo es Jesús, que fue el maestro por excelencia. Nosotros debemos tener bien en claro que Jesús, más que amonestar a sus discípulos, les enseñaba. Hasta cuando ya les había dado el ejemplo, cuando ya les había mostrado qué es lo que ellos tenían que hacer, entonces se sentaba y les explicaba. Un ejemplo claro de esto es cuando está en la última cena junto con sus discípulos. Están todos ahí sentados y pues ya han comido, y resulta que ninguno de ellos se había tomado la tarea de lavar los pies de los demás. Dice la Biblia que Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó agua en una palangana y fue uno por uno lavando los pies de sus discípulos, sin decir una palabra. Cuando llega donde Pedro le dice: Señor, tú no me vas a lavar jamás. Y le dice el Señor: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice: Señor, entonces dame un baño. El Señor le dice: no, porque el que está limpio no necesita sino lavarse únicamente los pies. Esta es una lección muy importante también para nosotros. Pero después que hubo hecho esto, se sentó otra vez con ellos a la mesa y les dijo: ejemplo os he dado. Así como yo les lavé los pies a ustedes, así vayan ustedes y lávense los pies los unos a los otros. Lo que Jesús estaba diciendo era, o lo que Jesús estaba haciendo era establecer el principio de la enseñanza. Primero hacemos, primero modelamos y después enseñamos. Y esta es la forma como Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Esta es la forma como Dios quiere que nosotros transmitamos los valores y principios cristianos a nuestros hijos. No es llamándoles todos los días o exhortándoles a orar que ellos van a aprender a dirigirse a Dios. Ellos van a aprender cuando nos vean arrodillados a la orilla de la cama, orando todos los días. No es exhortándoles a que deben leer la palabra de Dios, la Biblia, porque aquí encontramos la enseñanza para nuestra vida en todo sentido. Ellos van a aprender cuando nos vean a nosotros que abrimos las páginas de este sagrado libro y nos dedicamos no solo a leerlo, sino a estudiarlo y, más importante, a aplicarlo. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a estar modelando a esa próxima generación los principios y valores cristianos. Cuando nos vean en el entorno, cuando nos vean en el tráfico, cuando nos vean en el supermercado, la forma como nosotros nos comportamos, ahí les estamos enseñando. Después nos van a preguntar, o es hasta después que nosotros les hemos modelado, hasta entonces podemos juntarnos con ellos y decirles: hijo, esta es la forma como un cristiano vive. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, el propósito de estos estudios es que nosotros como padres dejemos a nuestros hijos un legado, pero no solo un legado material, sino un legado
moral, espiritual, que la próxima generación, que esa generación que ahora está creciendo y viene detrás de nosotros, sea una generación que ame, que honre a Dios. La historia nos ha enseñado que cuando los padres no asumen la responsabilidad de transmitir a sus hijos los valores y los principios de la Escritura, esa próxima generación viene a decadencia. En la Biblia hay un ejemplo claro. Cuando los israelitas son sacados desde Egipto y son introducidos a la tierra prometida, Josué conquistó la tierra junto con el ejército y se la repartió a todos. Pero luego dice la Biblia que murió Josué y esa generación. Los ancianos que acompañaron a Josué también fallecieron. ¿Y qué vino después? La próxima generación no fue enseñada correctamente. Lo que vino después fue el período de los jueces, que es una de las épocas más oscuras de la época de la vida de Israel. Posterior a la reforma, la historia también nos ha enseñado, pueblos, naciones completas fueron transformadas por el poder del Evangelio, pero esos padres no cumplieron la tarea de transmitir a su próxima generación las verdades, los principios, el conocimiento del verdadero Evangelio. ¿Y qué pasó? Países que eran completamente cristianos ahora son completamente agnósticos, no creen en Dios, son completamente seculares, porque como padres descuidaron la tarea de transmitir a la próxima generación las verdades, los principios contenidos en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que les estamos dejando? ¿Estamos forjando en ellos verdaderos cristianos? ¿Estamos dándoles el ejemplo de un verdadero cristiano? ¿O estamos simplemente siendo cristianos nominales? Porque eso es lo que ellos van a aprender. Así que, hermanos, de nuevo e insisto, para dejar un legado que trascienda a nuestra vida y que pase a las próximas generaciones, debemos vivir la vida cristiana como Dios quiere que vivamos. Debemos modelar un estilo de vida que honre a Dios, porque entonces nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, van a aprender a honrar a Dios. Ahora, finalmente, quiero hablar un poco acerca del papel de los hijos en el hogar. El papel de los hijos es muy fácil, es muy sencillo, es muy simple. El apóstol Pablo lo describe en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A los hijos se les dan dos asignaciones. La primera asignación que se les da es que deben obedecer a los padres. Y obedecer es obedecer. Y da dos razones, Pablo, por las cuales los hijos deben obedecer a sus padres. Dice que esto es justo. Hijos, todos somos hijos. Recordemos que, bueno, no lo recordamos porque a esa etapa todavía no lo recordamos, pero debemos saber, debemos entender que nuestros padres nos cuidaron desde el momento de nacimiento. Cuando un bebé nace, nosotros sabemos que no se puede cuidar solo, que requiere toda la atención, todo el cuidado que un padre y una madre puedan dedicar a un ser humano. Y nuestros padres nos cuidaron, nos alimentaron durante muchos años, nos dieron techo, nos dieron estudios, nos pagaron colegios, nos pagaron universidad. Hijos, ¿no creen que es justo que nosotros obedezcamos y honremos a nuestros padres? Otro detalle muy importante que Pablo dice es que esa obediencia debe ser en el Señor. Y ha habido siempre una pregunta, dice, cuando un padre no es cristiano y manda a los hijos a hacer cosas que deshonren a Dios, ¿el hijo debe obedecer? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no.
Pero esto creo que debe ya tratarse con mucho más cuidado, y si usted está pasando alguna situación similar, consúltelo con un consejero. En nuestra iglesia hay personas que le pueden aconsejar correctamente. La segunda asignación que se le da a los hijos es que deben honrar a sus padres. Honrar a los padres significa ponerlos en alta estima, tenerlos en honor, tenerlos en un pedestal. Pablo se estaba refiriendo al quinto mandamiento cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese mandamiento está descrito en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay dos promesas implícitas en ese pasaje. La primera promesa es que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Y en segundo lugar, vamos a tener longevidad. ¿Quieren vivir largos años? Honren a sus padres. Para hacerlo práctico, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? Número uno, siendo los hijos de los cuales los padres se puedan sentir orgullosos. Yo sé que como padres nosotros estamos orgullosos todo el tiempo de nuestros hijos, pero cuando ellos sirven, honran, aman a Dios y hacen cosas de bien, nosotros nos sentimos todavía más orgullosos. Así que hijos, hagan a sus padres, honren a sus padres, haciéndolos sentir orgullosos, haciéndolos sentir que ese tiempo, que esa energía, que ese dinero, que esa dedicación que pusieron a la crianza de ustedes, valió totalmente el esfuerzo, valió totalmente la dicha de criarlos. En segundo lugar, podemos también honrarlos apoyándoles económicamente. Cuando nuestros padres son ancianos, es nuestra responsabilidad apoyarles económicamente. Cuando nuestros padres necesitan, es en sus años mayores, porque es cuando hay más problemas de salud, es cuando hay más problemas económicos, y ahí como hijos nosotros podemos apoyarles y de esa manera los estamos honrando. Así que, hermanos, de nuevo, padres, seamos verdaderos ejemplos para que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos. Marquemos verdaderas huellas para que nuestros hijos puedan marcar un camino para su vida y para la siguiente generación. Y como hijos, obedezcamos y honremos a nuestros padres. Que Dios nos bendiga a todos.